cualquier rival que nos tocara, desde luego, iba a ser duro. Está claro que el Madrid y el Barça, pues en principio, yo creo que eran los rivales que yo creo que ni Osasuna ni nosotros queríamos. Y sí creo, tengo la sensación de que todos nos querían a nosotros y todos querían a Osasuna, en cierta medida. Digo, me refiero también al Barça y al Madrid. Entonces, pues bueno, estamos bien. Es un sorteo que en cualquier caso es difícil, pues porque ya todos los rivales nos estamos jugando mucho. Osasuna ahora mismo está en un buen momento de forma, está haciendo una gran campaña, está por encima de nosotros en la tabla. Y bueno, tenemos el segundo partido en San Mamés, que habrá un gran ambiente. También suponemos que habrá un gran ambiente en el Sadar, y bueno, pues hay que jugarlo, y desde luego pues muy competido. Yo creo que es un derbi con también ese punto emotivo que tienen los derbis, y mucho más por lo que nos estamos jugando. Y bueno, vamos a verlo. Yo creo que estamos igualados en ese sentido. Bueno, el que juega el segundo partido en casa, desde luego tiene la ventaja de que si hubiera una prórroga juegas 30 minutos más o puedes jugar 30 minutos más con tu público. Eso sí es una ventaja indudable. Entonces, pues bueno, pero en cualquier caso, para pasar a una final hay que hacer 2 grandes partidos. Eso sí que lo tenemos que tener claro, tanto fuera como en casa. No vale fiarlo todo a que hagas un buen partido un día. Si tienes otro día una debacle, evidentemente no vas a pasar. Entonces tienes que hacer 2 partidos fuertes, porque Osasuna nos va a obligar. Ya lo hemos visto aquí en San Mamés, en el que dominamos el partido y sin embargo no pudimos ganar. Entonces yo creo que es una eliminatoria bonita, con el premio que hay detrás, y vamos, hay que disputarlo.